Nacido el 25 de octubre de 1789 en Santo Ángel, Misiones Orientales, la vida llevó a Carlos María de Alvear a transitar distintos rumbos. Educado en Gran Bretaña, realizó su servicio militar en España para regresar luego, en compañía de San Martín, a Buenos Aires para sumarse a la lucha por la independencia. Pero ¿cuál fue su vida en Europa? ¿Y cuál fue su papel en el proceso de independencia con España? Juan, siempre que nos encontramos soy yo el que te trae una inquietud o algo que me interesa o algo que me quedó una duda. Hoy te planteo algo distinto. ¿Qué tal si vos me contás algo que te marcó como hito o algo muy interesante para vos? A ver, ¿te parece que podemos hablar hoy sobre la historia de Carlos de Alvear? Dale, contame. Bueno, Carlos de Alvear es un personaje bastante controvertido y polémico de la historia argentina. Carlos María de Alvear. El mismo. Pero bueno, eso vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hablar un poquito de su vida. Carlos de Alvear, fíjate que nació en Brasil, en realidad, no es argentino, sería brasileño. Sabía que era brasilero. Sí. En realidad nació en el año 1789, el mismo año de la Revolución Francesa, y coincide el año de su nacimiento con el de Bernardo de Monteagudo, ¿te acuerdas Sí, vos? sí, cuando tenían la misma edad y eran bastante amigos también. Nació en el pueblo de Santo Ángel Custodio o Santo Ángel Guardián de las Misiones, en las Misiones Orientales, en donde hoy sería la ciudad del estado de Río Grande do Sul, en Brasil, Sí. que se denomina Santo Ángelo. Santo Ángelo está a 350 kilómetros aproximadamente al noroeste de la capital del estado, que es Porto Alegre. ¿Por qué nació así? Bueno, básicamente él fue hijo de un capitán español, don Diego de Alvear, y Ponce de León, de la Alcuna española. Diego de Alvear es nieto del fundador de la famosa bodega Alvear de España, Sí. y además fue un prestigioso marino de la Real Armada Española. ¿Cómo cae Diego de Alvear a nuestras costas? ¿Cómo viene a llegar ante nosotros? Bueno, vos te acordarás que allá por el año entre 1776 y 1777 llegó al Río de la Plata una expedición militar importantísima que había mandado la corona española a los efectos de desalojar de la banda oriental a los portugueses que habían fundado la ciudad de Colonia. Sí. Colonia fue fundada por los portugueses. Los españoles, como los portugueses se metieron en territorio que consideraban propio, los mandaron desalojar. Y lo hicieron con esta expedición importante de don Pedro de Ceballos, en la cual había llegado también Santiago de Liniers y llegó también don Diego de Alvear. Fruto de esta guerra con Portugal, la gana España, y había que hacer los límites, delimitar hasta dónde llegaban las posiciones de España, hasta dónde llegaban las posiciones de Portugal. A tal efecto, tanto España como Portugal firmaron un tratado de San Ildefonso, por el cual habían pactado el tema de los límites. Pero había que demarcar en el terreno hasta dónde llegaba una posición y hasta dónde llegaba la otra. Bueno, para eso fue que se sirvió, para ese fin fue que se comisionó a don Diego de Alvear dentro de una de las comisiones demarcadoras de límites para que recorriera todo el territorio que hay entre el río Uruguay y el Atlántico, es decir, lo que es hoy el estado de Río Grande do Sul, el estado de Paraná, el estado de Santa Catalina en Brasil, para demarcar las posiciones del Virreinato del Río de la Plata. Hasta el momento toda esa parte también era del Virreinato del Río de la Plata, y hasta allí llegaban las misiones orientales, las misiones jesuíticas, ¿sí?, que ocupaban toda la margen oriental del río Uruguay. Bien. ¿Y cómo estaba conformada la familia, Juan? Bueno, vos fijate que a todo esto llega de Alvear, 1776-1777, empieza, no bien firmada la paz, fines de la década de 1770, principios de 1780, a hacer las demarcaciones, y él en el año 1782 se casa con una porteña, con María Josefa Eulalia Balbastro y Dávila. Era una porteña muy relacionada, de muy buenas familias, de Alcurnia. Él también era de Alcurnia. Y fíjate que este matrimonio tuvo 9 hijos. Uno de estos 9 hijos fue Carlos de Alvear. Carlos de Alvear nació en 1789, vale decir 7 años después del matrimonio de sus padres. Y en homenaje a su mamá, María Josefa, él se agrega a su nombre el María, porque originalmente él no era María, él era Carlos de Alvear. Pero en 1813, cuando vuelve a la Argentina en homenaje a los Balbastro y a su familia materna, se agrega el nombre de María, y así como la historia lo conocerá como Carlos María de Alvear. Y bueno, ¿cómo llega él a Buenos Aires? Bueno, vos fíjate que a los pocos años de edad, desde Santo Ángel, que era una misión jesuítica como Yapeyú, por eso tanto Alvear como San Martín eran misioneros, eran las misiones jesuíticas,
A los pocos años de edad, su padre lo manda a estudiar las primeras letras en la ciudad de Porto Alegre, que hoy se llama Porto Alegre, pero originariamente el nombre en portugués era Nossa Señora Madre de Deus de Porto Alegre, a 350 kilómetros al sudeste de Santo Ángel Custodia. Allí fue donde aprendió el portugués, allí fue donde aprendió también a leer y escribir las primeras letras. Y vos fíjate que con Alvear ocurre una particularidad muy similar a Napoleón. Él, cada vez que tenía que hacer una ironía o hacer un chiste en doble sentido, utilizaba el portugués aprendido, casualmente en su niñez, en Porto Alegre. Y Napoleón lo hacía en italiano, porque su idioma materno era el italiano, en Córcega. Entonces utilizaba esa ironía en portugués. Al poco tiempo aprendió a andar a caballo, era muy buen jinete. Y en el año 1800, hasta el año 1800-1801, don Diego de Alvear estuvo haciendo estas demarcaciones entre España y Portugal. ¿Qué pasó? En 1801 estalla nuevamente una guerra entre España y Portugal. Claro, él tenía a su hijo estudiando en una ciudad enemiga, en Porto Alegre, y su familia en una zona de peligro. Entonces resuelve llevarse a toda la familia hacia Buenos Aires. Y es así como lleva a sus 9 hijos a Buenos Aires durante el año 1800 y el año 1801. Cuando llega a Buenos Aires, a Carlos, que nos interesa, empezó a mostrar tanto la predisposición hacia las armas como también la era su padre, que era marino de la Real Armada. Entonces, ¿qué decidió hacer el papá? Bueno, lo enroló en el regimiento de infantería fijo de Buenos Aires, que era el regimiento colonial antiguo, que nunca había tenido buen desempeño, que era pésimo. Y se ve que eso no le debe haber gustado mucho a Carlos, porque al poco tiempo que estuvo en infantería vio que eso no era lo suyo y pidió que se le diera el pase para los dragones de caballería. La caballería le gustaba más, porque los dragones de caballería eran más versátiles, podían combatir tanto a pie como a caballo. Ya lo habíamos visto en la batalla, sí. ¿Te acordás que ya en alguna oportunidad hemos visto que estos son los dragones coloniales de Buenos Aires? Exacto, incluso que lo habíamos visto cómo habían trabajado en la quebrada de Humahuaca también. Claro, fueron los dragones de la patria. De la patria. Otros dragones, pero dragones en definitiva, porque podían combatir tanto a pie como a caballo, eran muy versátiles. Y fíjate que tuvo también conceptuado, porque él entre los 13 y los 15 años, que estuvo desempeñándose en el Regimiento de Dragones de Buenos Aires, llegó a ser portaguión. Portaguión era una especie de portaestandarte, que llevaba el estandarte del rey, por lo tanto no se lo daba cualquiera. Se ve que el joven Carlos, adolescente, ha tenido un buen desempeño como para que se lo premiara en ese cargo o en esa posición. ¿Y qué de su vida en la milicia tan de niño? Bueno, como te digo, tuvo bastantes reconocimientos, pero estuvo únicamente entre 1802 y 1804 prestando servicios en Buenos Aires. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en 1804 el papá, que le había hecho conocer las Misiones, le había hecho conocer también el puerto de Buenos Aires, quería llevar a toda su familia a España para mostrarles la madre patria. Entonces pidió licencia, Carlos de Alvear, del Regimiento de Dragones en junio de 1804, cruzó con su familia hacia Montevideo y 2 meses después, en agosto de 1804, toda la familia embarcó en una flotilla de 4 fragatas que venían desde el Perú, desde el Callao. Habían cargado oro, habían cargado plata, habían cargado telas de vicuña, de llamas, de alpaca, canela, es decir, especias también. Con lo cual era un cargamento bastante importante, era bastante un tesoro valioso, bastante bueno, que había dado la vuelta por el Cabo de Hornos, ¿sí? Y había llegado a Montevideo. Y de Montevideo se aprestaban a embarcarse hacia la madre patria. Las 4 fragatas, fíjate, las más conocidas eran la Medea, que era la capitana, donde estaba el comandante de la flotilla, que era el brigadier José de Bustamante. Estaba la Mercedes, que era quizás la más grande y la más cómoda para llevar pasajeros. Y estaba la Fama, y había otra fragata más también de las 4 que eran de la flotilla. ¿Qué pasó aquí? Bueno, originariamente toda la familia tenía pasaje en la Mercedes, Nuestra Señora de las Mercedes. Sin embargo, cuando llegó el momento de embarcar, el segundo comandante de la flota, que era el jefe de escuadra, se había sentido muy mal y se quedó en Montevideo porque no estaba en condiciones de embarcarse. Entonces el jefe de la flota dijo, bueno, me quedo sin segundo, y sabiendo que Diego de Alvear, un reconocido marino, estaba también en Montevideo, le dice, mire, ¿cómo no? Venga y lo reemplaza al jefe de escuadra, al segundo jefe de la flota, y me ayuda a mí en la nave capitana, que era en la Medea. Entonces a Diego le pareció interesante, dijo, sí, dale, voy. Y fíjate que decidió también llevarse consigo al joven Carlos, que era muy curioso, era muy intruso, entusiasta, quería ver cómo era manejar una flota desde la nave capitana. Y se fueron los dos hacia la Medea también.
Fíjate que providencialmente esa decisión fue la que le salvaría la vida a ambos. ¿Por qué, Juan? Porque al poco tiempo después sobrevino a esta flotilla un ataque sorpresivo de la Real Armada Británica. Un ataque de la Real Armada Británica. Bueno, contame, pero haz una cosa, déjame, pedimos un café y me contás. Dale. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Juan, veníamos charlando de la vida de Carlos de Alvear hasta ese momento. Su infancia, su formación en el ejército entre los 3 y los 15 años, y justamente a los 15 años regresando a España, me comentabas que tuvo un incidente la flota en la que volvía. Claro, él se embarca en Montevideo en agosto de 1804, junto con su familia. Eran sus padres y sus 9 hermanos. Él y su padre van en el Medea, la fragata Medea, que era la nave capitana de la flotilla, la nave insignia, y su familia, su madre y sus 8 hermanos van en la Mercedes, rumbo hacia Europa, hacia España, porque su padre les quería mostrar España a sus hijos, siendo de una familia potentada, y los Balbastro, la familia de su mamá, también. Todo parecía que iba a ser una navegación tranquila. Un viaje normal. Un viaje normal. ¿Por qué? Porque estaban en paz. Ya la guerra de las naranjas con Portugal se había terminado hace tiempo. Estamos en 1804. España estaba en paz con Francia, estaba en paz con Inglaterra. Claro, eso es lo que me extraña del ataque que tú me mencionabas, con un blasón inglés, sabiendo que no había conflicto entre ellos. Claro, no había, estaban completamente en paz. Pero ¿qué es lo que pasaba? El almirantazgo inglés sabía que esta flotilla, con muchos recursos importantes, iba a llegar pronto a España. Y le ordenó a una flota británica también de 4 fragatas de guerra que la siguieran de cerca y la interceptaran cuando pudieran. ¿Por qué? Bueno, temía el almirantazgo de que estos caudales terminaran en los bolsillos de Napoleón Bonaparte, que Napoleón de alguna manera se hiciera con ellos, y sirvieran para financiar una invasión francesa a las islas británicas. El almirantazgo, ante ese peligro, decidió interceptar las fragatas y apresarlas a como diera lugar para evitar este peligro eventual de que estas fragatas terminaran en manos de su enemigo. Solo con el objeto de tomar los valores que llevaba. Ese era el único objeto. Entonces, esta flota de 4 fragatas inglesas al mando del capitán Graham Moore interceptó a la flotilla española de la Medea y de la Mercedes justo frente a las costas del Algarve, en Portugal, del Cabo Santa María. Y cuando las divisó, el almirante Moore mandó hacia la Medea, que era la nave capitana, un bote para intimar a los españoles a que se rindieran bajo apercibimiento de hundirlos a cañonazos. Claro, te imaginas, sorprendió de esta forma con una nación amiga con la cual estaban en paz. En paz, sí. A los españoles les sorprendió, a Bustamante sobre todo, que era el brigadier comandante de la flota, y dijo que de ninguna manera él podía rendir las fragatas cuando no estaban, era un acto de guerra con 2 naciones que estaban en paz, que eso no correspondía. Y trató de convencer a los parlamentarios, bajo todo punto de vista, de que eso no era algo que no era viable. Claro. Como demoraba mucho el bote inglés en regresar, el capitán Moore le pareció sospechoso y para apurar un poco el trámite lanzó un cañonazo de advertencia. Ese cañonazo de advertencia fue interpretado por el resto de la flotilla británica como una señal para empezar a cañonear a los barcos españoles, y eso fue lo que hicieron. Empezaron a cañonear y uno de los cañonazos dio justo en la Santa Bárbara de la Mercedes, de Nuestra Señora de la Mercedes, haciéndolo volar por los aires junto con toda su tripulación y junto con todo el pasaje que tenía adentro. Y en ese pasaje estaba toda la familia Alvear. Es decir, la esposa de Alvear, de Diego de Alvear, y los 8 hermanos de Carlos de Alvear, los 8 hijos de Diego de Alvear, y el único que salvó fue Carlos María de Alvear, que estaba con el papá en la Medea. Mira vos qué cosa. Todo esto, los barcos españoles sorprendidos intentaron resistir como pudieron, los ingleses siguieron cañoneándolos. La Medea, que era la capitana, fue rodeada por 2 fragatas inglesas que de ambas bordas
la cañonearon, y dicen que el desempeño de los Alvear fue notable en esa defensa. Diego de Alvear se defendió muy bien, dio las instrucciones precisas, y que el joven Carlos de Alvear defendió el pabellón de la madre patria al pie del asta que la enarbolaba. Sin embargo, ya era inútil cualquier tipo de resistencia, habían sido completamente desarboladas las fragatas, se rindieron todas, las 3 que habían quedado, y las fragatas inglesas las llevaron remolcadas hasta Gran Bretaña. Yo me he podido salvar con Carlos por la rara casualidad de haber sido nombrado el día antes de nuestra salida en lugar del jefe de escuadra Tomás de Ugarte, que quedó enfermo en Montevideo. Lo extraño de esto es que no está declarada la guerra y que se respeta nuestra bandera por todas las escuadras inglesas, y solo nuestra división ha sido exceptuada, sin que hasta ahora hayamos podido penetrar el misterio. ¿Y qué fue de ellos cuando llegaron como prisioneros de guerra, me imagino? Claro, y entonces 2 semanas después fue que ellos llegaron hacia Inglaterra. En Inglaterra fueron recibidos, y los Alvear fueron, fíjate, con mucha pena, con mucha condescendencia y congoja, porque a muchos de los británicos les daba vergüenza lo que había hecho su propia Real Armada, su propia Royal Navy, de haber hundido embarcaciones con las cuales estaban en paz, a los fines de hacerse con este botín. El mismo capitán Moore habló muy bien del desempeño tanto de Diego como del desempeño también de su hijo, y le daba mucha pena esta situación en la cual habían quedado completamente desamparados. Un viejo capitán en la Armada Española que había estado 30 años en Sudamérica, su esposa, con todos sus hijos, un muchacho permaneciendo con él a bordo de la Medea, perecieron ante sus ojos. La esposa amable, las hijas hermosas. Este desafortunado oficial parecía afrontar su terrible pérdida con la sensibilidad de un hombre y la resignación de un cristiano virtuoso y piadoso. Pude vagamente soportar mirar su semblante moderado y benevolente. Me presentó a su único hijo sobreviviente. Ahí, señor, es todo lo que queda para mí. Almirante Sir Graham Moore. Y se les dio la mejor ayuda que se podía en Londres, dentro de la capital británica. ¿Y cómo fue la llegada o la vida de los Alvear en Londres? Bueno, ellos se establecieron en Londres y quedaron durante un tiempo hasta que pudieron volver a España. Y también otra cosa que pasó fue que el botín que había vuelto, tomado de las tres cierto fragatas, que había un botín muy interesante. ¿Y qué pasó con eso? Dice que en ese momento alcanzó el 1.000.000 de libras esterlinas. Se distribuyó, gran parte le tocó al fisco inglés, al gobierno inglés, y otra parte se distribuyó entre los distintas tripulaciones y los oficiales que habían participado de este acto de piratería. Fíjate que a Moore le tocó una porción importante de este botín, y con el cual construyó una mansión cerca de Londres, que la tuvo durante toda su vida. Cuando España se enteró de esto, hizo las gestiones necesarias, hizo las protestas del caso ante Gran Bretaña, no hubo ningún tipo de caso, y 2 meses después, en diciembre de 1804, le declara la guerra a Gran Bretaña. De esa manera es como España nuevamente entra en guerra con Inglaterra. Años después, Napoleón Bonaparte, ya desterrado en Santa Elena, se acuerda de este episodio del combate del Cabo de Santa María, y dice que ni todo el 1.000.000 de libras esterlinas que se hizo Gran Bretaña justificó haberse ganado la enemistad del pueblo español, que la tuvo por siempre a partir de ese momento. ¿Y la vida de los Alvear en Londres? Bueno, tomamos el cafecito antes que se enfríe y te sigo contando, ¿querés? Dale. Juan, antes de tomar el café habíamos quedado que ibas a comentar qué era de la vida de los Alvear en Londres. Bueno, pero ¿qué te acordás hasta acá de lo que hablamos de Carlos de Alvear y de su vida y de su familia? Bien, Carlos de Alvear es hijo de Diego de Alvear, que era un marino español que vino a demarcar lo que vendría a ser el virreinato del Río de la Plata. Exacto. Nació en 1789 junto con la Revolución Francesa y con Bernardo de Monteagudo. Exacto. Y era oriundo de Brasil, por lo tanto sus primeros estudios los hizo de niño ahí en Brasil mismo. Exacto, en Porto Alegre. Vos te acordarás que la familia Alvear estuvo entre 1776 y 77
hasta aproximadamente 1800 en lo que eran las misiones orientales, en el límite entre las posesiones del rey de España y del rey de Portugal. Sí. Y en 1801 vuelve, Diego de Alvear decide llevar a su familia a Buenos Aires a razón de que había estallado un conflicto en la frontera. Claro, es la guerra nueva entre España y Portugal, conocida como la Guerra de las Naranjas. Ya en Buenos Aires, vos te acordarás que Carlos de Alvear se enrola primero en el regimiento fijo de infantería de Buenos Aires, pero como no le gustaba mucho la infantería, parece que no era lo de él, se va a los Dragones de Buenos Aires, que estaban ya montados, y ahí llega a ser hasta portaguión, porque especie de abanderado del cuerpo. Claro, entre los 13 y los 15 años forma parte de estos Dragones, y en 1804 es cuando emprende el regreso Diego de Alvear con su familia hacia España, dándose el caso de este ataque de la flota inglesa, cayendo prisionero. Claro, vos te acordarás que se embarcan en 4 fragatas españolas, las cuales al llegar a Portugal, frente al Cabo de Santa María, en el Algarve portugués, son atacadas sorpresivamente por una flotilla británica. Dentro de este combate estalla por los aires la Mercedes, donde estaban viajando su como familia. pasaje, claro, la mamá de Carlos de Alvear, doña María Josefa Balbastro, y sus 8 hermanos. Y él se salva junto con su papá porque estaban en la nave capitana, que era la Medea, junto con el brigadier José de Bustamante. Bien, ahí habíamos llegado y justamente me ibas a comentar qué había sido de la vida de los Alvear una vez que llegaron a Londres luego de esta batalla. Claro, los ingleses remorcaron a estas fragatas tomadas como trofeo, como botín, hacia Inglaterra. Los Alvear desembarcaron y son llevados a Londres, no como prisioneros, sino un poco como personas que sufrieron una gran desgracia, y todo el mundo se apiadó de ellos. Se publicaron varias veces en distintos periódicos británicos la situación. Mucha gente se condolió de lo que les había ocurrido. ¿Qué hizo don Diego de Alvear? Diego de Alvear trató al poco tiempo de llevar a su hijo a que estudiara, para ir un poco matando el tiempo, que iba a hacer allá en Londres, en la capital enemiga, sin poder hacer nada. Entonces lo mandó a un colegio de South Kensington, que ha sido fundado por un abate francés monárquico, donde se educaban todos los emigrados de la Francia monárquica, o los nobles que habían emigrado de la Revolución Francesa y de Napoleón. Estaban escapados allá, refugiados en Londres, y entonces en ese colegio muy selecto, solamente para nobles, ¿sí?, él lo pudo mandar a Carlos para que estudiara allí. En este colegio de South Kensington, fundado por los emigrados franceses, se enseñaban materias importantísimas, como por ejemplo los principales idiomas de Europa, el inglés, el francés, el italiano, el español. También se enseñaba el latín, el griego, ciencias, matemática, historia militar europea, con lo cual tenía una formación bastante importante para lo que era la época. El padre entonces, de esa forma, se lo sacó de encima un poco a Carlos para que ocupara su tiempo estudiando, y se dedicó él a hacer gestiones ante el gobierno inglés. ¿Por qué? Bueno, él había embarcado toda su fortuna a bordo de las fragatas que habían sido apresadas por los británicos. Entonces intentaba convencerlos de que por lo menos le devolvieran la parte de la fortuna que le correspondía. Correspondía para no perder la fortuna personal. Exactamente, ya que se habían quedado con todo lo que era, digamos, el botín español, por lo menos del gobierno español, le devolvieran lo que era particular propio. Fíjate que allí se encontraron con George Canning, que después fue primer ministro británico, y que estaba en ese momento como tesorero del almirantazgo británico, que, apenándose por la situación de los Alvear, acordó en devolverle 12.000 libras del millón de libras que se había quedado Gran Bretaña. Entonces con eso recuperó gran parte de su fortuna. Paralelamente a eso, ¿qué pasó? Bueno, don Diego se enamoró. Es decir, prácticamente un año después de su luto, de haber quedado viudo, en domingo en misa, conoció a una joven hija de irlandeses que había nacido en Ostende, en Bélgica, que era la joven de apellido Ward. Fíjate, esta chica había nacido en el año 1787, es decir, que era 2 años mayor que su hijo, de Carlos. Es decir, tenía 18 años, Carlos ya tenía 16. Se enamoró de esta chica e inició las gestiones también para que Inglaterra le permitiera a Diego, junto con su prometida, su novia, y con Carlos, poder retornar a España, con quienes todavía seguía en guerra. Fíjate que los ingleses en ese sentido se portaron bien y lo dejaron que pudiera volver a España. No sabemos bien mediante qué vía utilizó, quizás vía Portugal,
para volver nuevamente A la madre tierra. hacia la madre patria. Sabemos también que se casó con su novia. No sabemos bien la fecha porque en eso discrepan los historiadores. Algunos dicen que fue en octubre de 1805, un año preciso después de haber quedado viudo. Otros dicen que fue a principios de enero de 1807 en la provincia de Córdoba, en España. Diego de Alvear era originario de Córdoba, andaluz, España. La cuestión es que se casaron y ese es el origen de los Alvear Ward, que hasta el día de hoy son los que están en la rama española de la familia Alvear. ¿Y cómo sigue la vida una vez que ellos retornan a España? Bueno, no se sabe muy bien cómo, pero entre 1806 y 1807 ya los tenemos nuevamente a todos los Alvear establecidos en España. Sabemos que Carlos no estuvo entre esos 2 años enrolado en ninguna fuerza del ejército porque no da cuenta ningún documento de que haya sido así. Es más, en el año 1806 el gobierno español le prorroga su licencia como dragón del Regimiento de Dragones de Buenos Aires. Por lo tanto, no había vuelto a la actividad y quizás a raíz de todos estos percances que ha habido, que el padre se haya casado de nuevo, haber perdido a su familia, se le dio una especie de licencia de espera y se le tuvo un poco de consideración. ¿Y el comienzo de su vida militar en España, cómo es? Bueno, su papá, mientras tanto, Diego, en virtud de haber sido un héroe de guerra, se había participado heroicamente en la defensa de la Medea, fue designado inspector de artillería de la plaza de Cádiz. Y entonces, desde ese puesto logró interceder ante el gobierno para que lo designaran a su hijo, a Carlos María, para ingresar como cadete en una de las unidades de élite más importantes de España, que era el Regimiento de Carabineros Reales. Pero bueno, eso si querés, forma parte de otra historia, así que si vamos a otro lugar te sigo contando. ¿Querés? Dale. Bueno.